Ventaneando y las crestomatías, ¿eran legales? Durante los años 90 en México se empezó a transmitir el programa Ventaneando con Pati Chapoy en la televisora TV Azteca. En ese programa, entre muchas otras cosas, analizaban escenas de telenovelas y programas para hacerles comentarios y críticas. Aparecían fragmentos de eso que estaban criticando y muchos de esos fragmentos eran de contenidos creados por Televisa, la fuerte rival de TV Azteca, sobre todo en los 90. A estos fragmentos le ponían la leyenda crestomatía. ¿Pero qué es una crestomatía? Estrictamente consiste en una compilación o colección creada con varios fragmentos de otras obras para fines didácticos. Las crestomatías pueden hacerse sin pedir permiso y sin necesidad de pagar. Pero en los 90 la guerra entre Televisa y TV Azteca era muy fuerte y Televisa tomó acciones contra Ventaneando, específicamente contra Pati Chapoy por violar sus derechos de autor, derechos conexos y demás. Pero las crestomatías eran ilegales. Estrictamente no eran crestomatías, pues ni eran colecciones ni tenían fines didácticos. Más bien eran fragmentos de obras audiovisuales creadas por alguien más a los que se le hacían críticas y comentarios. En aquel entonces, la anterior ley contemplaba en su artículo 135, fracción segunda, el siguiente delito. Como verás, se castigaba con prisión al editor, productor o grabador que edite, produzca o grabe para ser publicada una obra protegida y al que la explote o utilice con fines de lucro sin consentimiento del autor o del titular del derecho patrimonial. Por considerarla probable responsable de la comisión de este delito, le dictaron auto de formal prisión a Pati Chapoy. Pero en 1996 cambiamos de ley a la todavía vigente Ley Federal del Derecho de Autor, que ya no contemplaba ese delito, pero se tipificó en el Código Penal Federal, en el artículo 424, fracción tercera, este otro delito. Se castiga con prisión a quien use en forma dolosa, con fin de lucro y sin la autorización correspondiente, obras protegidas por la Ley Federal del Derecho de Autor. Por cierto, este delito todavía existe. Como puedes ver, el tipo penal no era idéntico, y eso hizo que la Suprema Corte de Justicia considerara que el delito desapareció y ya no se podía sancionar a Pati Chapoy. Pero más importante que el conflicto y que el caso penal es que estamos frente a un caso de antaño de fair use o, en nuestro sistema, de los límites a los derechos de autor. Actualmente nuestro artículo 148, fracción tercera, contempla la posibilidad de que tomemos sin permiso y sin necesidad de pago fragmentos de obras ajenas para la crítica e investigación científica, literaria o artística. El problema que nadie te dice es que se debe analizar caso por caso. No hay un sistema de mínimos o máximos, ni un tiempo tolerado. En cada caso se deberá analizar si es por la vía penal, si hubo una conducta dolosa, o si es por la vía administrativa, si se hizo con fines de investigación, crítica, educación, etc. Esto solo lo puede determinar una autoridad, o lo que es lo mismo, solo se decide mediante litigio. Y los litigios son costosos, tardados y complicados. Esto último quizá no sea problemático para una televisora como TV Azteca, pero sí para la mayoría de los ciudadanos. Recuerda que estos derechos son potestativos. Siempre será decisión de quien sea dueño de esos contenidos proceder contra ti o no. Siempre que uses sus contenidos tendrás que asumir cierto nivel de riesgo, porque siempre pueden proceder contra ti. No existe ningún escenario en el que no lo puedan hacer. Vas a ver muchas notas periodísticas e incluso a los conductores de Ventaneando decir que gracias a ese asunto se creó la ley de crestomatía. Esa ley no existe. Es verdad que cambiamos a una nueva ley de derechos de autor y que esta ley contiene límites a los derechos de autor, pero estos límites ya estaban en las leyes anteriores y parecen más bien estar ajustados a los tratados internacionales, aunque puede ser que sí haya habido alguna influencia por este caso. Lo que es una realidad es que con los años esta práctica se volvió mucho más común y se entendió que era parte de la crítica y del entretenimiento. Incluso yo lo estoy haciendo en este video asumiendo los riesgos que te dije anteriormente. Y en eso sí que influyó Ventaneando y no se puede negar. Pero a mí me interesa saber qué opinas tú. Déjame tu comentario.